Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro video de Código Morsa. En el video de hoy quiero hablar de la carrera de Ingeniería Civil en Computación. Acá tengo la malla curricular de la carrera de Ingeniería Civil en Computación en la Universidad de Chile, que es donde estudié yo. Esta carrera dura 5 años y medio o 11 semestres. Como vemos a la izquierda, los números romanos del 1 al 11 denotan los 11 semestres que dura esta carrera. Este video va dedicado a las personas que quieren saber cómo es estudiar programación en la universidad. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? Si es que es para mí, es lo que busco. Esas preguntas quiero responder. Voy a dar mi perspectiva como alguien que sí estudió y terminó la carrera, aunque quiero aclarar que yo no saqué específicamente el título de la carrera de Ingeniería Civil en Computación, sino que estudié Ingeniería Civil Eléctrica. Pero como estuve en la misma universidad, pude tomar varios ramos iguales a los que se ven en esta malla curricular. Por eso, en este video te quiero aclarar todas las dudas que tengas sobre estudiar en la universidad. Si es que conviene o no, voy a hablar de ventajas y desventajas. Es una carrera larga, 5 años y medio, y en el país de Chile es muy caro estudiar una carrera universitaria, por eso es totalmente válido preguntarse si es que conviene estudiar una carrera profesional, o también podríamos evaluar estudiar una carrera técnica que dura solo 3 años o 2 años y medio en algunos casos. Entonces voy a repasar todos los ramos que yo tomé de esta carrera, voy a evaluar si es que vale la pena o no, y también voy a evaluar para qué perfil de programador pueden ser útiles, y es por eso que acá ven 3 colores con 3 palabras distintas. Está Data Science, desarrollo web o mobile, y también videojuegos, que son 3 perfiles de programador que yo identifiqué y que creo que pueden beneficiarse de estudiar una carrera de este estilo. Comencemos entonces, vamos al primer semestre y tenemos ramos como Introducción a la Física Clásica, Aplicaciones de la Biología a la Ingeniería de Ciencias, Introducción al Cálculo, Introducción al Álgebra, Desafíos de la Innovación, Herramientas computacionales para la ingeniería de las ciencias. Quiero hablar de introducción al álgebra. Creo que es un ramo en donde aprendemos abstracciones bastante simples y poderosas que nos ayudan a entender mejor el mundo de la programación. Creo que la introducción al álgebra es un ramo fundamental para desarrollar nuestro pensamiento abstracto como programadores. Acá aprendemos conceptos como lógica de conjuntos, álgebra booleana, aprendemos lo que es la unión de conjuntos, la intersección. En el álgebra booleana aprendemos lo que es el true y el false, todas las operaciones booleanas que podemos hacer como la conjunción, la disjunción, o, y todas esas operaciones que también vemos en el lenguaje de programación. Por eso este ramo es definitivamente útil para los 3 perfiles de programador y lo voy a marcar con los 3 colores. Cuando marco un ramo con algún color quiere decir que yo creo que es importante que el perfil de ese programador vea los contenidos de este ramo o vea que en esta universidad hay un ramo que se enfoca en aprender algo importante. Y ahora continuemos con Introducción al Cálculo, otro ramo del primer semestre. Creo que se ven herramientas matemáticas bastante poderosas y simples también. Acá se ve la fundación del cálculo, se repasan bien los números, los conjuntos numéricos, los naturales, los cardinales, los números complejos, fracciones. Esa es la parte básica, repasan funciones, todo tipo de funciones, cóncava, convexa, análisis de gráficos, de funciones. También se repasan las sumatorias, las derivadas y otras herramientas más avanzadas. Creo que acá se ve matemática ya específica y se aplica mucho para el perfil de desarrollador del Data Scientist, como también se ven herramientas matemáticas bien utilizadas en el desarrollo de videojuegos. Introducción a la física clásica es el primer ramo de física que se ve en una carrera de ingeniería acá en la Universidad de Chile, donde también se ve la fundación de las leyes de la física, se ven las leyes de Newton. Yo diría que es un repaso de toda la física que se ve en la universidad y un poco más. Se le da este énfasis universitario donde se pone más rigor en las fórmulas, en la teoría, pero sobre todo se habla mucho de la gravedad, las leyes de la gravedad, las que formó Newton. Y esto es fundamental que lo sepa un desarrollador de videojuegos como en Unity, por ejemplo. En Unity necesitan saber cómo utilizar las leyes de física para simular la gravedad de nuestros juegos, si es que son de plataformas o en casi cualquier tipo de juegos hoy en día ahora necesita el concepto de gravedad. Así que definitivamente este ramo es necesario para los que quieren desarrollar videojuegos. De los demás ramos ya no me acuerdo mucho, o puede que hayan algunos que ya sean nuevos y yo no los alcancé a ver. Recordemos que yo estudié esta carrera, o sea, la ingeniería civil eléctrica, que tiene los mismos ramos del principio, hace 10 años o un poco más, diría yo. Entonces hay cosas que cambiaron, pero la esencia está ahí. Así que pasemos al segundo semestre. Vamos a partir hablando por el ramo que más nos llamó la atención, me imagino, de lo que leyeron acá. Y en el segundo semestre notamos que hay un ramo que se llama Introducción a la Programación. Comencemos hablando por ese. Este es un ramo introductorio a la programación para quien jamás ha tocado un lenguaje de programación. Acá están usando Python. En mis tiempos se enseñaba en Java la introducción a la programación, pero en Python también está bastante bien.
es más fácil de digerir, creo yo. Y bueno, es un ramo fundamental de programación. Todos tenemos que aprender a programar, ya seamos data scientists, desarrolladores web o desarrolladores de videojuegos. Así que es esencial para los tres perfiles. Y ahora hablemos de álgebra lineal, otro ramo del segundo semestre. Acá se ve bastantes operaciones lineales que podemos hacer con datos. Y partimos aprendiendo lo que es la matriz. ¿Qué es una matriz? Es un conjunto de datos en un espacio bidimensional donde tenemos filas y columnas. Ese concepto abstracto de cómo ordenar datos en una matriz y después de cómo aplicarle operaciones matemáticas a esta matriz, ya sea matriz o matriz con vector, vector es otro concepto que se ve en álgebra lineal, son conceptos muy utilizados tanto para los data scientists, para el manejo de datos, como para los desarrolladores de videojuegos. Cálculo diferencial e integral, uno de los coladores del primer año de ingeniería. Colador me refiero a un ramo que es especialmente difícil y que en donde muchos estudiantes se quedan pegados, por así decirlo, reprueban y tienen que quedarse un semestre más dando el ramo. ¿Por qué es así? Porque en este ramo nos enseñan a integrar una operación matemática que suena un poco compleja y que incluso intimida a algunos, pero yo no quiero decirles que es difícil, sino que solamente tienen que aprender a integrar, que toma un poco de tiempo, pero como todo se puede aprender. ¿Qué desarrollador necesita integrar? Yo creo que los que modelan con datos, los que hacen modelos matemáticos, de repente tienen que entender qué son las integrales, porque los modelos están intrínsecamente, en algunos están las integrales, y también hay leyes físicas que se relacionan con las integrales. Entonces yo también creo que es importante que este ramo lo den los data scientists, como también los que se enfocan en desarrollo de videojuegos. Acá hay un ramo que me llamó la atención. No estaba en la malla curricular cuando yo estudié ingeniería, que se llama Introducción a la Física Moderna, pero creo que no es esencial para ninguno de los tres perfiles que veo acá. Y de los demás ramos no veo uno que me llame la atención o uno del que me acuerde en especial, así que vamos a pasar ahora al tercer semestre y partimos por mecánica, en donde se especifican. En mecánica se ahonda más aún en la física clásica de Newton, pero ahora se utilizan ecuaciones diferenciales ordinarias para describir movimientos físicos más complejos, como una pelotita que, no sé, pues, que gira en un túnel o cosas por el estilo, trompos. No me acuerdo mucho de lo que vi en ese ramo y entonces eso mismo es lo que me da una pista. Si no me acuerdo mucho, yo como desarrollador web y mobile, significa que no lo he utilizado y que no fue importante para mí. Pero estoy seguro de que puede ser útil para un desarrollador de videojuegos. Pero acá quiero ahondar en algo. Para los desarrolladores de videojuegos quizás ya es suficiente la física, la introducción a la física clásica que se ve en primer año. Creo que mecánica sería un ramo ya para quien quiere desarrollar modelos complejos, animaciones de películas o cosas por el estilo. Así que no lo voy a marcar porque no lo veo específicamente necesario para un desarrollador de videojuegos en Unity que quiera hacer juegos simples. Hablemos de cálculo en varias variables, uno de los ramos matemáticos que vemos en el tercer semestre. Este lo considero importante para los data scientists. Los data scientists tienen que entender también de dónde viene todo el cálculo de las redes neuronales. Vemos cómo integrar en varias dimensiones, cómo hacer ecuaciones diferenciales en varias dimensiones. Esto creo que es útil para los data scientists. En el área de Deep Learning se utiliza el cálculo de varias variables. Hay fórmulas en donde necesitas saber lo que es la divergencia, lo que es el rotor y cosas por el estilo. Ecuaciones diferenciales y ordinarias. Este ramo se acompaña de mecánica ya que sirve para describir movimientos en la física clásica más complejos. Pero fuera de eso, no sé qué aplicación podría tener, quizás a lo más en Data Science, en algún modelo matemático de Machine Learning avanzado que yo ahora no conozca, pero por eso no lo voy a marcar, porque ahora a la cabeza no se me viene algún uso directo del que yo me acuerde, las ecuaciones diferenciales ordinarias sirven para esto y para esto en el ámbito de la programación, así que las voy a pasar por ahora. Y eso eran los ramos de los que quería hablar en el tercer semestre. Vemos que no hay mucho que pueda utilizar un programador, salvo para un data scientist, que es cálculo en varias variables, así que pasemos al cuarto semestre. Y del cuarto semestre tampoco hay mucho que rescatar para un programador. Lamentablemente esta carrera es un poco larga y esta es una de las desventajas que vemos de estudiar en la universidad. No todos los ramos nos pueden servir para el perfil que queremos. Ojo, que acá no estoy englobando todos los perfiles de un programador o de un ingeniero en computación. También me falta acá abarcar lo que hacen los hackers, los ingenieros en seguridad
otros perfiles de ingeniería que yo no esté abarcando de ingeniero en computación. Estoy hablando de estos tres nomás. Así que si ven que hay algún ramo que sí tiene una aplicación directa en uno de estos perfiles o en otro perfil que yo no esté hablando ahora y lo quieren comentar, por favor escríbanlo acá abajo en los comentarios. Y del cuarto semestre yo diría que para los data scientists que ya quieren de verdad especificarse harto en modelamiento de modelos matemáticos para Machine Learning o Deep Learning, les recomendaría que pusieran énfasis en cálculo avanzado y aplicaciones que se siguen viendo más herramientas avanzadas de matemáticas para modelar y para entender mejor los problemas que pueden venir. Y ese fue el análisis de los 2 primeros años de la carrera de Ingeniería en Computación. Esto es lo que se llama el plan común, creo que ya lo había mencionado. Todas las carreras de ingeniería en la Universidad de Chile pasan por estos 2 años y vemos un problema que para los que están enfocados, para los que quieren enfocarse en el desarrollo web o el desarrollo móvil o los que quieren irse por el área de... Este es el área, diría yo, de ingeniería de software, que se encarga ya en el software más que nada. Vemos que hay muy pocos ramos que tienen una aplicación directa en lo que ejercemos como profesionales. Solamente introducción a la programación e introducción al álgebra, según lo que mi perspectiva son los únicos ramos que aportan directamente en esta carrera. Esta es una de las desventajas que quería mostrar de estudiar una carrera universitaria profesional de 5 o 6 años. Pero ahora con los ramos que se vienen, créanme que se vienen las ventajas de por qué yo creo que también es buena idea estudiar una carrera de este estilo, una carrera de 5 o 6 años. Acá es donde vienen las ganancias de todos estos ramos que no tenían una aplicación directa en nuestra carrera. Vienen ramos ahora que requerían a estos ramos anteriores para entender cosas como más avanzadas, por así decirlo. Así que analicemos ahora el quinto semestre. Voy a empezar hablando por algoritmos y estructuras de datos. Este es un ramo muy entretenido, muy interesante. Vemos las fundaciones de los algoritmos en computación. Van a ver lo que es un algoritmo. En pocas palabras, es un proceso para solucionar un problema. Y hay distintas soluciones. Un algoritmo es una de las tantas soluciones para un problema que hay. Por ejemplo, el problema de ordenamiento. Es un problema bastante interesante el saber cuál es la forma más eficiente para ordenar un conjunto de números de menor a mayor, por ejemplo. Y también van a haber estructuras de datos, son conceptos abstractos de cómo podemos ordenar, o sea, configurar nuestros datos en nuestro computador, en la memoria, cómo podemos guardar un arreglo de datos. Podemos guardar un arreglo de datos en una lista o podemos guardar números en un árbol binario. Van a haber distintos tipos de estructuras de datos que se utilizan día a día en el ámbito del desarrollo de software. Yo creo que este es uno de los ramos también fundamentales para todo programador que debería entender lo que son los algoritmos y las estructuras de datos, por eso lo voy a marcar con los 3 colores. Otro ramo importante del quinto semestre es probabilidades y estadísticas. Las probabilidades y estadísticas son el pan de cada día para un data scientist. Después de todo, las máquinas hoy en día, Machine Learning y Deep Learning, está haciendo una revolución gigante gracias a las estadísticas, a las probabilidades y a la gran cantidad de datos que tenemos, son lo que se llama el Big Data, que es cuando a partir de una gran cantidad de datos podemos entrenar un modelo probabilístico que detecta patrones y después se entrena según una probabilidad de, no sé, pues de acertarle alguna cosa porque aprendió muchas veces un patrón. Entonces, si quieres ser un data scientist o un ingeniero de machine learning o estás muy interesado en el área de inteligencia artificial, este ramo sí o sí tienes que aprenderlo bien y por eso lo voy a marcar 2 veces con rojo. Ahora viene un ramo que yo no tomé, pero del cual he escuchado bastantes comentarios y que es muy interesante. Es modelación y computación gráfica para ingenieros. Acá si bien entiendo, se programa un juego. No sé qué tipo de juegos, pero estoy seguro de que acá involucran leyes físicas en este tipo de juegos. Por ejemplo, un cañón que dispare o tiene este tema de modelar las leyes físicas como el lanzamiento de proyectil, gravedad, etc. Creo que es esencial que un desarrollador de videojuegos tome este ramo, como también creo que es importante para un desarrollador web o móvil entender la fundación de cómo se desarrolla un problema en base al modelamiento de las leyes físicas. Creo que lo puede ver como una de las tantas proyectos de software que puede desarrollar un desarrollador web o mobile. Matemáticas discretas para la computación, un ramo importantísimo creo para los desarrolladores de software. No lo tomé, pero sí he escuchado bastantes comentarios positivos de este ramo. Aprenden a usar estructuras discretas de la computación, aprenden a resolver problemas, desarrollan bastante lo que es la recursividad, un poco de las bases para la teoría de la computación también se ven. Se ve todo el análisis matemático de los grafos. En computación los grafos son muy importantes entender qué son los grafos dirigidos, no dirigidos, cíclicos, acíclicos. Y también se ven algoritmos para recorrer grafos, como, no sé, Dijkstra, o también recorrer grafos en profundidad o en
en amplitud. Para los desarrolladores de videojuegos es importante que entiendan el concepto de los grafos, ya que van a tener que trabajar mucho con los grafos, sobre todo con los grafos de estado. Van a tener que implementar muchas máquinas de estado. El quinto semestre sin duda es muy importante y muy interesante. Ven que hay bastantes colores ahí donde podemos sacar provecho de distintos perfiles de programadores. Ahora pasemos al sexto semestre y partamos con el ramo que vemos acá, bases de datos. Concepto importantísimo para los data scientists como también para los desarrolladores de software de web o mobile. Las bases de datos, como por ejemplo las bases de datos relacionales, las SQL, tenemos MySQL, PostgreSQL y otras más. También tenemos las bases de datos no relacionales, MongoSQL, Redis, Cassandra y todas esas. Nosotros usamos las bases de datos para almacenar grandes volúmenes de datos y hay muchas tecnologías que nos permiten hacer eso. También necesitamos guardar los datos que después queremos mostrar en nuestra aplicación, ya que sea una página web o una aplicación en Android o una aplicación en iOS. Los datos son esenciales, son el pan de cada día. Y los data scientists a veces trabajan directamente con los datos sin siquiera tener que mostrarlos en una aplicación, sino que tienen que aprender al revés y al derecho el lenguaje de consultas de base de datos, o sea, un lenguaje de consulta SQL para hacer unir dos tablas, sacar correlaciones, hacer lo que se llama un join, el típico join, o hacer múltiples joins, sacar datos, etc. Ahora veamos metodologías de diseño y programación, un ramo que me encantó, donde aprendemos buenas prácticas de la programación orientada a objetos, aprendemos a usar patrones de diseños, todo enfocado a objetos. En este ramo yo utilicé Java y acá aprendimos, no sé, pues el patrón estado, el patrón observador, el patrón adapter y así muchos patrones de diseño que ahora día a día los utilizo para tener un código mucho más limpio, robusto y adaptable. Los tres perfiles de desarrolladores que vemos acá pueden programar, pero programar bonito es un paso que va más allá de lo que queremos lograr. Y de hecho hay muchos data scientists que pueden hacer un excelente trabajo sin tener un código especialmente bonito. Yo por eso creo que este ramo no es esencial para un data scientist si es que el data scientist está interesado en la ingeniería de software o en desarrollar software escalable. Le recomiendo tomar este ramo, pero yo no lo voy a marcar como obligatorio porque podemos programar redes neuronales o hacer otros algoritmos de entrenamiento de modelos de Machine Learning sin saber programar orientado a objetos y bonito. Este ramo también puede ser importante para los desarrolladores de videojuegos, pero yo no lo voy a marcar tampoco como obligatorio para ellos porque tengo entendido que la programación orientada a objetos no es tan eficiente al momento de hacer un juego. En los juegos importa mucho la performance de nuestro juego. Queremos sacarle los máximos FPS a nuestro juego. Teoría de la computación sin duda es uno de los ramos más interesantes que tomé en la universidad. Acá entendí mucho sobre la teoría en sí. Se habla de lo que quería formular Alan Turing al momento de crear un computador. Se ve mucha abstracción matemática, acá es donde sirve mucho álgebra. Álgebra 1 sirve bastante y también matemáticas discretas. Esos dos ramos son las herramientas fundamentales donde se ve toda la abstracción matemática que nos sirve para entender qué es un computador, pero en el mundo de las ideas, en el mundo matemático de las fórmulas. Y se ven conceptos como la máquina de estados o el autómata finito, el autómata de pila y la máquina de Turing. Lo considero opcional, es muy interesante para los que son curiosos si quieren entender las fundaciones matemáticas y por qué la programación de hecho viene de un área matemática. Antes los matemáticos fueron los primeros programadores. Si ven la historia de Ada Lovelace, si no me equivoco, ella también era una matemática y quería un computador para hacer sus cálculos matemáticos de una forma más rápida. Y programación de software de sistemas, otro de los ramos de sexto semestre que me encantó también. Acá se ve programación de bajo nivel. Y me refiero a bajo nivel no que sea de baja calidad ni nada por el estilo. Se refiere a bajo nivel porque nos acercamos a la máquina en sí. Nos acercamos a la máquina en el sentido de que vamos a usar el lenguaje C, y C es uno de los lenguajes más manuales, por así decirlo, que hay. No tiene el recolector de basura automático que tiene Java. C nos permite tener unos errores de memoria que Java no lo permite porque en Java no tenemos acceso a punteros directamente, solo usamos referencias. Eso te lo voy a explicar mejor en este video que te voy a dejar acá. Pero me encantó este ramo específicamente porque se entiende qué es la programación concurrente, cómo manejar hilos. La programación concurrente es cuando nosotros aprendemos a hacer procesos en paralelo en la programación. Por ejemplo, echar a andar un algoritmo o una función y en paralelo ejecutar otra función de manera de poder usar, por ejemplo,
dos núcleos de nuestro computador en paralelo y así ahorrar tiempo. Sobre todo en el desarrollo de videojuegos se busca eficiencia y la programación paralela viene como anillo al dedo. Creo que la programación en paralelo aplica para los tres perfiles, ya que también para los data scientists es importante la eficiencia si es que tienen que entrenar un gran volumen de datos y tienen que usar cores del computador en paralelo para ahorrar tiempo. Para un ingeniero de software también es importante entender la programación en paralelo, ya que hay muchas veces que queremos hacer procesos en background. Procesos en background son cosas que no van a interferir con nuestro rendereo de la interfaz. Y ahí se nos fue el sexto semestre de la ingeniería en computación o el tercer año. Sin duda ven que el tercer año es bastante interesante, se aprenden muchas cosas. Lamentablemente tenemos que pasar por estos dos primeros años en donde no vemos tantas cosas relacionadas a la programación en sí, pero todo vale la pena cuando llegamos a este año. Y ahora pasemos al séptimo semestre. Partamos por el ramo minería de datos. Minería de datos, Machine Learning, Big Data, Data Science, está todo relacionado. Acá te enseñan diversas herramientas básicas de Machine Learning, desde el Machine Learning clásico que se dice, lo que era hace 15 años, por ejemplo, antes de la revolución de las redes neuronales. Este ramo es muy importante para los Data Scientists. Van a ver todas las bases fundacionales de cómo ha ido evolucionando el Machine Learning hasta hoy en día. Ingeniería de software, otro ramo del séptimo semestre, también importantísimo para los que van a hacer desarrollo web o desarrollo de videojuegos, porque acá una persona empieza a aprender cómo se ve el aspecto de la programación, pero ya en el contexto de proyecto. Van a entender, además de programar, hay otras cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que aprender a interactuar con otros programadores, a trabajar en equipo, a usar herramientas de coordinación de programación como Git. También entender el aspecto del negocio, cómo se relaciona un negocio con el software, cómo queremos reflejar la lógica de negocios en nuestro programa. Tienen que entender muy bien el concepto de lógica de negocios, ya que eso es lo que manda nuestro programa. No sirve de nada programar una solución que no refleje el problema que quiere solucionar, no sé, nuestro cliente, quien nos paga porque le hagamos un programa. Diseño y análisis de algoritmos, este ramo no lo tomé, pero en realidad sí lo tomé, pero después lo tuve que eliminar porque tenía un semestre demasiado copado con ramos, así que este fue uno de los que eliminé. Este es un ramo muy teórico, muy matemático, vemos algoritmos, pero de forma mucho más avanzada, incluso se ven algoritmos probabilísticos. Creo que es un ramo opcional, no lo veo esencial para alguien de estos tres perfiles. Sin embargo, suma bastante en tu currículum, ya que demuestra que eres crack en algoritmos y que puedes optimizar muchas cosas en ellos, o puedes entender muy bien si es que hay un algoritmo que puede ser más rápido que otro. Sistemas operativos, otro ramo que considero opcional, pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante porque acá en este ramo utilizamos un sistema operativo creado por el profesor que da este ramo. Un sistema operativo chiquitito y ni siquiera no tiene interfaz gráfica ni nada. Es solamente un programita en donde nosotros aprendemos lo que son los procesos pesados, cómo un sistema operativo hace multitasking. Si ustedes se dan cuenta, ahora están usando un computador y quizás tienen abiertos muchos programas a la vez, pero acaban de entender ya conceptos fundamentales de cómo un sistema operativo maneja la memoria, cómo maneja distintos procesos y cómo le da prioridad a algunos procesos más que a otros. Eso también es una cosa que diseña el ingeniero en computación. Van a aprender comandos de Linux que son muy bajos, y no estoy hablando de la consola ni del terminal, no, de cosas mucho más cercanas al núcleo, al kernel de Linux. Si es que ustedes se interesan en ser programadores de kernel, aportar al kernel de Linux o desarrollar su propio sistema operativo, este ramo se los recomiendo 100%. Y terminamos el séptimo semestre hablando de la práctica profesional. Esto es importante para los tres perfiles. Es necesario que tengamos un acercamiento a la realidad, ya que ver mucha teoría en la universidad de repente nos hace tener un mundo de fantasía, y el mundo laboral no es así. Tenemos que aprender cosas aterrizadas. ¿Cómo aplicamos todo lo que aprendemos en la U a un problema y cómo podemos elegir las herramientas? Acá vas a aprender todo eso, vas a aprender a trabajar con otras personas. Pasamos al octavo semestre y vemos que hay un ramo que se llama lenguajes de programación. Lo encuentro muy entretenido, si bien yo tampoco tomé este ramo. Yo leí un libro en donde se ven muchos conceptos que se ven en este ramo. Se ve a fondo un lenguaje que es muy interesante. El lenguaje se llama Scheme y es un derivado de la familia de los lenguajes Lisp. Estos lenguajes tienen una particularidad, es que utilizan paréntesis y le tienen mucho respeto al operador asignación. De hecho, al principio del ramo no se usa para nada el operador asignación, es decir, no hay mutabilidad. Podemos programar sin mutaciones, lo cual nos enseña a programar de una perspectiva distinta, de la programación funcional. Acá se ve a fondo
cómo con la programación funcional podemos obtener grandes resultados con un código robusto y mucho más seguro frente a errores. Porque después, al incorporar la mutabilidad, o sea, el operador asignación, entendemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El código, cuando es mutable, es mucho más susceptible a errores. Del ramo redes no puedo hablar mucho porque, si bien no lo tomé, tampoco he escuchado referencias a él. Solo sé que se ve todo el tema de seguridad, de las leyes de las capas OSI, de cómo funcionan las redes, los servidores y todo eso. No está en ninguno de los tres perfiles que escribí al principio, sino que en el perfil ya de ingeniero de seguridad o hacker. Por eso no puedo hablar de él. Y con eso ya pasamos al noveno semestre y estamos más cerca de terminar la carrera. Y vemos que ahora hay electivos. Está el electivo de especialidad y tenemos 3 electivos de especialidad que tomar en la carrera. Estos electivos de especialidad son muy entretenidos porque acá ya nosotros tenemos una elección. Podemos elegir ramos en donde queremos especificar aún más nuestro perfil, y de hecho estos ramos pueden tener la índole de magíster. Por eso acá los 3 ramos de electivos de especialidad los voy a marcar con los 3 colores. Acá ustedes pueden sacarle el jugo a esto, que yo creo que es lo que hace que valga la pena estudiar toda esta carrera. En toda la carrera te enseñan solo herramientas que después tú vas a poder utilizar en estos 3 ramos, donde por fin vas a poder acercarte a lo que hace la industria actualmente y tú ser un aporte en eso. Y ya como estamos terminando la carrera, voy a hablar simplemente del noveno, el décimo y el onceavo semestre al hilo. Voy a hablar de todos estos ramos que quedan. Proyecto de software es un ramo en donde tenemos una especie de... somos como un trabajador de una empresa real me refiero. Acá vamos a ir a alguna lista, nos ofrecen una lista de dónde escoger dónde queremos trabajar. Tenemos que tomar requerimientos del cliente o mejorar algo ahí y trabajamos un semestre completo. Toma bastante tiempo este ramo, es como 2 ramos en uno, esa cantidad de tiempo toma como el tiempo de 2 ramos. Por eso vemos que ya en el décimo semestre hay menos ramos, porque tenemos menos ramos pero que toma más tiempo. Este ramo también lo recomiendo mucho porque tenemos un acercamiento ya como previo al trabajo. Se puede decir que es como ya prácticamente trabajar pero gratis, lamentablemente no te van a pagar. Pero te puede servir para generar contactos, de manera que cuando te titules ya tengas un trabajo asegurado. La práctica profesional 2 la puedo recomendar 100%, al igual que la práctica profesional 1. Acá también vamos a estar un par de meses, quizá un verano completo trabajando en una empresa. Si nos remuneran acá, menos que a un ingeniero ya titulado, pero nos remuneran algo. Y finalmente tenemos el trabajo de título, un trabajo que nos toma casi todo el tiempo de un semestre completo. El trabajo de título es algo que elegimos nosotros, puede ser un proyecto de software, una aplicación, un emprendimiento, puede ser cualquier cosa que hayamos construido con nuestras manos, o puede ser también dirigido más al ámbito investigativo, quizás puede ser relacionado a un paper o incluso sacar tu propio paper, aunque eso toma un poco más de tiempo, pero creo que también vale la pena si es que te interesa la investigación. Encuentro genial el trabajo de título, pero creo que hay que ser aterrizado y escoger un tema que dé para un semestre y no más. Es muy fácil escoger un tema que sea, no sé, lo que esté más a la moda de ahora, como unas redes neuronales con no sé cuántas capas y todo eso, y que tú quieras trabajar en eso, pero que a la vez sea tan complicado que te tome más de un semestre, incluso te puede tomar un año entero. Bueno, y ese fue mi análisis de la carrera de Ingeniería Civil en Computación en la Universidad de Chile. Hay ventajas, como lo pueden ver, hay muchos ramos interesantes ya a partir del tercer año, que creo que hace que valga la pena estudiar la carrera. Si pusiera la carrera en la balanza para respecto a si estudiarla o no, yo la estudiaría de todas formas. Me gusta mucho, yo soy de la metodología de ir a las clases presenciales, de aprender con un profesor acá que esté explicando las cosas en la pizarra, de poder hablar con mis compañeros en presencia, o también de tirar dudas en la clase. Y lo otro es que me gusta ir a una institución a aprender porque me forma una disciplina. Yo no soy tan autodisciplinado si es que, por ejemplo, no tuviera que ir presencialmente a una universidad, sino que aprender de forma autodidacta. Yo aprendo mucho autodidacta, hoy en día lo hago, pero me gusta el balance entre las dos. Me gusta también ir a una institución donde hay un profesional o un doctor en computación que esté enseñando todas las cosas que yo quiero aprender. Creo que los 2 primeros años no tienen una utilidad directa en nuestra carrera de programación, pero sí nos ayudan a formar una base abstracta que después hace que los ramos teóricos que se vienen desde el año 3 en adelante sean mucho más fáciles de digerir y tengamos un pensamiento abstracto que nos permita hacer software mucho más escalable.
Esta es solo mi opinión, también creo que es totalmente válido estudiar en otro instituto o estudiar de forma autodidacta. Y creo que también es un buen camino estudiar programación en un instituto técnico, en donde te saltas todo lo que, según yo, no tiene una aplicación directa en la programación y ves todo al callo, directamente todo lo que te sirve en 2 años y medio o 3 años. Y también en Chile hay acá muchos institutos en donde aprendes programación entre 2 años y medio o 3. En esos institutos técnicos tú tienes que también tener mucha iniciativa porque ahí, como ven todo más comprimido, hay menos tiempo para profundizar, entonces tú tienes que complementar lo que aprendes en el instituto técnico con lo que aprendes en tu casa. Tienes que ser muy autodidacta también y ahí ir complementando. Y el tercer camino para ser un gran programador, aparte de los dos que te mencioné antes, es ser completamente autodidacta. Tienes que tener una gran disciplina para aplicarte tú mismo todos los días y formarte un calendario de aprendizaje. Puedes utilizar de hecho esta misma guía que te expliqué recién con los ramos que te interesaron y empezar a estudiarlos desde ya, bajándote los libros que te pueden ayudar a aprender estos conceptos o haciéndote un temario con videos en YouTube donde puedes aprender también. Y ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si que quedaron con dudas o con cosas que quieran comentar, escríbanlos acá abajo. Si te gustaron si te gusta este tipo de videos, suscríbete a este canal y dale me gusta a este video. Subo videos como este casi todas las semanas, así que nos vemos en la próxima semana.